Bueno, buenos días. Otra vez ya. Joan nos ha hecho un planteamiento del problema de la precariedad y la desigualdad social en salud desde una perspectiva macro, muy holística. Yo voy a intentar situarme en otra esfera, que es el espacio más micro, más pequeño, el espacio más cotidiano, el espacio más de la empresa, que es uno de los espacios, no el único, pero sí uno de los espacios absolutamente fundamentales para nuestra organización, y desde luego es el campo habitual de batalla de nuestros delegados de prevención y nuestros delegados sindicales en la empresa, ¿no? Por lo tanto voy a intentar aterrizar a este nivel, ¿no? Hemos estado ahora viendo con Joan esto con muchísimo más detalle, ¿no? Esto sería solamente un resumen un poco salvaje de qué nos estamos refiriendo cuando estamos hablando de procesos de ajustes de plantilla o cuando estamos hablando de reducciones de plantilla. Estamos refiriéndonos a este conjunto, a esta amalgama de reestructuraciones empresariales, luego serán descritas con más precisión, que en definitiva pretenden adaptarse a los vaivienes del mercado con estrategias más o menos adecuadas económicamente. Esto no lo voy a discutir, parece que muy adecuadas no, ¿verdad? Pero desde luego con efectos en las condiciones de trabajo de las personas y en las experiencias cotidianas de la vida cotidiana de las personas y con resultados en salud. Y lo primero que vemos ante estos procesos de ajustes de plantillas, estas reestructuraciones que como siempre están pensando como si fuera la única alternativa posible, pues reducir costes a todo precio, ¿no? No, aquí no hay nadie, parece que los empresarios que piensan en añadir valor a la producción parece que han desaparecido del mapa, ¿no? Aquí todos hablan constantemente de reducir costes y evidentemente reducir costes relacionados directamente con los salarios, con la contratación y con los salarios. Pues lo primero, que esto es la situación más frecuente, ¿no? Y lo primero que tenemos que ver es que hay dos tipos de efectos sobre la población diferenciados y los dos dramáticos, ¿no? Uno es el efecto de crear desempleo, ¿no? Estos, no voy a insistir en ello, Joan lo ha explicado muy profusamente, deterioro de las condiciones de vida, de las condiciones materiales ligadas al desempleo, todo el entramado de menor participación social a que las personas desempleadas se ven desembocadas y todo el efecto en salud que tiene sobre este colectivo que en nuestro país pues está teniendo desde hace tantos años las características dramáticas por el volumen que tiene, ¿no? Y por otro lado hay otro colectivo que son las personas que sobreviven a ese proceso de ajuste, a esa reestructuración, ¿no? Y esto quiere decir, pues, aquellas personas que no pierden el empleo, aquellas personas que siguen trabajando para aquella empresa o para alguna que, cambiándole el nombre, resulta que sigue como herencia de la empresa reestructurada, pero lo siguen haciendo en unas condiciones de trabajo que son peores. Por ejemplo, lo siguen haciendo con lo que veíamos antes de la precariedad relacionada con la jornada, ¿no? Con un alargamiento de jornada, o lo siguen haciendo con mayor disponibilidad trabajando festivos o trabajando con menos control de los días que les tocan hacer los descansos, etcétera, con mayor variabilidad salarial, con salarios más bajos, con un nivel de trabajo más intenso, con un nivel de inseguridad sobre el futuro más alto. Y en este colectivo también vemos efectos en salud, ¿no? También vemos efectos en salud en términos de notable aumento de fatiga, un deterioro de la salud mental y la salud general y un aumento de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, ¿no? Bien, yo voy a centrarme en este último colectivo de supervivientes porque, por desgracia, el otro colectivo, el de desempleados, está justamente fuera de la empresa, ¿no? Y no es que no sea, por supuesto lo es,
objetivo de nuestro sindicato defenderlos y también hacer propuestas razonables para este colectivo, que por supuesto, insisto, lo es, pero sí que hoy nos interesaría focalizar en qué es lo que sucede dentro de la empresa en la gente que no pierde el empleo, ¿no? Bien, antes Joan hablaba de las condiciones de trabajo, también las condiciones de empleo como origen de desigualdad, ¿no? Vamos a ponerle cara de empresa a eso que antes veíamos a nivel de planeta, a nivel mundial. Vamos a ponerle cara de empresa, ¿no? Miren, aquí tienen los gráficos de una empresa. Esto es una empresa del sector agroalimentario y ven empresa X, le hemos llamado X, le podríamos haber llamado de otra forma, y a la derecha tienen un gráfico que representa la población asalariada en España. El gráfico de la derecha representa el nivel de salud de hombres y mujeres por 3 tramos de edad. Podemos ver que aquí tenemos los hombres, aquí tenemos las mujeres, y aquí tenemos menos de 31 años, de 31 a 45, más de 45, y las demás columnas representan lo mismo, ¿no? El rojo, amarillo y verde es la proporción de personas dentro de cada sexo y dentro de cada grupo de edad que está en el peor nivel de salud, en el rojo, en el nivel intermedio de salud, o en el nivel verde, que es el mejor nivel de salud, ¿no? Y como vemos en el gráfico de España, estos niveles de estar, la proporción de personas en el peor estado de salud, pues es más importante, es mayor entre la gente más grande, de más edad, perdón, esto es una catalanada, lo de más grande, ¿verdad? Bueno, ahora como todo el mundo habla catalán en la intimidad no hay problema en eso. Y es la proporción de personas en peor estado de salud, pues es más pequeña entre los jóvenes, ¿no? Y eso es lo normal, ¿no? Eso es lo que hay que esperar, porque a medida que vamos haciendo años, pues la artrosis, la hipertensión, no sé qué, pues se nos va complicando la salud, y la proporción de personas en peor estado de salud pues es más grande en edades más avanzadas que en edades más jóvenes. Esto es lo. Pero fijémonos que en esta empresa pasa justamente lo contrario, ¿no? Esta empresa encontró la piedra filosofal, de forma que la gente de mayor edad, de más de 45 años, hay muy poca gente ahí con mal estado de salud, y en cambio hay muchísima gente con buen estado de salud. Hay mucho verde entre la gente de más de 45 años y muy poco rojo, tanto en hombres como mujeres. Claro, ya está, ¿no? La patronal puede estar contenta, lo encontraron, ¿no? Trabajar mejora la salud, vamos a poder liquidar el sistema sanitario, porque a este paso no va a ser ni necesario, ¿no? Mirad, esto es exactamente un ejemplo de lo contrario. Esto es un ejemplo de cómo las condiciones de trabajo duras. Esto es una empresa agroalimentaria con condiciones de trabajo duras. Cómo las condiciones de trabajo duras acaban seleccionando solo a los supervivientes, y solo llegan al final los supervivientes, porque todos los demás se han quedado en medio. ¿Y dónde se han quedado en medio? En el paro se han quedado. Las personas con el más mínimo problema de salud han sido expulsadas de la empresa, porque no aguantan las condiciones de trabajo. No necesitan ni el ERE, por supuesto cuando hay el ERE son las primeras en salir. Pero es que antes del ERE ya tampoco la mayoría no estaban, porque no aguantan esas condiciones de trabajo. Eso es una fábrica de desigualdad. Así se contribuye a la desigualdad social en salud. Ese es un ejemplo del nivel más macro, lo que vemos que pasa en el mundo. Esa es la concreción de por qué en el mundo pasa lo que pasa. Pasa en el mundo lo que pasa porque a nivel de empresa pasa también lo que pasa. ¿Y qué es lo que pasa con la reducción de plantillas? Mira, la reducción de plantillas está bastante bien consolidado, que multiplica por 2 el riesgo, la probabilidad de morir por enfermedad cardiovascular, o sea, por ejemplo, por infarto de miocardio. O sea, la probabilidad de morir por infarto de miocardio de una persona que ha pasado por un proceso de reducción de plantilla es el doble que el de una persona que no ha pasado por el proceso de reducción de plantilla. Y estamos hablando de la primera causa de muerte en el mundo industrializado, las enfermedades cardiovasculares, la primera causa de muerte. O sea que un aumento del 100%, pasar de 1 a 2,
es un aumento muy relevante de riesgo, porque estamos hablando de un riesgo que afecta, de una causa de muerte que afecta a muchas personas. ¿Qué sucede a nivel de empresa? Estos datos provienen de una de las encuestas que Joan citaba, de la encuesta de riesgos psicosociales que realiza Comisiones Obreras. Realizó una en 2005, la dirigimos nosotros desde ISTAS. En 2005 realizamos la primera, hicimos antes otra piloto en Navarra y realizamos otra en el 2010. De esas encuestas salen muchos productos, entre ellos uno que conoceréis muy bien porque es el COPSOC-ISTAS 21. Esta encuesta es el laboratorio de fabricación, ahí es donde nace este instrumento, y el mismo instrumento que ha citado Joan de medida a la precariedad también sale de esta misma encuesta. Pues bien, con datos de esta encuesta vemos cómo en rojo tenemos la proporción de personas que han pasado por procesos de reducción de plantillas y en azul las que no han pasado por reducción de plantillas, y las barras representan las diferentes exposiciones de riesgo psicosocial, ¿no? Por ejemplo, a la izquierda de todo tenemos el ritmo de trabajo, luego viene control sobre los tiempos a disposición, inseguridad sobre el empleo, inseguridad sobre las condiciones de trabajo, previsibilidad, reconocimiento, conflicto de rol, calidad, liderazgo, apoyo social de compañeros, apoyo social de superiores, confianza y justicia en el trabajo. Y fijaros como en todos los casos la proporción de personas que está peor, que está expuesta a la situación más desfavorable de todas estas dimensiones, es notablemente mayor en los casos en que han pasado por procesos de ajuste de plantillas. Insisto, aquí estamos hablando de supervivientes. Si pudiéramos incluir a toda la población, no solo los supervivientes, la desigualdad que veríamos sería todavía mayor. Aquí estamos hablando de supervivientes. Bueno, y esto tiene mucho que ver con las prácticas en estas empresas, ¿no? Claro, ¿por qué hay un aumento del ritmo de trabajo? Porque falta personal. Porque han reducido plantillas y ahora falta personal. Porque ahora resulta que hay una planificación no realista. Esta misma falta de personal, planificación no realista, lleva muchas veces a movilidades funcionales horizontales, que alguna vez son presentadas como positivas, frecuentemente expresan solamente una salida chapuza a la falta de personal y a la falta de planificación, y no aportan en la mayoría de las ocasiones ningún efecto positivo a la población que está haciendo trabajo manual muy poco cualificado, porque esa movilidad horizontal no representa hacer un trabajo de mayor conflictividad, de mayor complejidad, no representa aprender nada nuevo, no representa adquirir habilidades que no se tienen, no representa, por lo tanto, empoderarse en ningún sentido ni recualificarse, no representa tener mayor salario, sino que representa sencillamente hacer cosas que antes hacía otra persona que ahora ya no está. Eso es lo que representa en la mayoría de cosas. También tiene que ver con la amenaza a la continuidad del empleo, esa mayor inseguridad, esas exigencias de seguridad, de disponibilidad sobre la jornada de trabajo, sobre el alargamiento, sobre los festivos, ese incremento del salario variable, y también tiene que ver mucho con el deterioro del trato que se produce con mucha frecuencia en todos estos procesos, el trato con la jerarquía de la empresa. Pero fijaros una cosa que quiero hacer notar: deterioro del trato de la jerarquía, pero no con los compañeros. Porque si miramos la proporción, la altura de la barra roja y azul en esta columna de aquí, que es el apoyo social de compañeros, o sea, que explica la relación, la ayuda que se prestan los compañeros en el trabajo, no hay diferencia entre procesos de ajuste de plantilla o no. O sea, el problema es que no nos lo sitúen en nuestro tejado. Nosotros no somos el origen del problema, nosotros somos los paganos de las consecuencias, pero no estamos en el origen del problema. Bien, otro tema importante que sucede en estos procesos, ¿no? Hay menor ejercicio de derechos. Aquí en este gráfico vemos determinados derechos relacionados con el tiempo de trabajo. Por ejemplo, a la izquierda de todo, hacer los días de fiesta semanal,
hacer los días de vacaciones, coger un día de permiso por motivos familiares o por motivos personales, coger la baja por enfermedad o ir al médico cuando se necesita. Y en las columnas, en verde, tenemos las personas que no han pasado por ajustes de plantilla y en su empresa hay delegados sindicales. En azul, las personas que no han tenido ajustes de plantilla, pero en su empresa no hay delegados. En rojo, las personas que han pasado por ajustes de plantilla y hay delegados en su empresa. Y en negro, las personas que han pasado por ajustes de plantilla y en su empresa no hay delegados de prevención. No hay delegados sindicales. Pues bien, aquí vemos dos cosas, o tres cosas. Uno, que ajuste de plantilla quiere decir peor en todos los casos que sin ajuste. Dos, que sin delegados, siempre peor que con delegados. Y eso quizá lo tenemos que decir cada día con la boca más grande, ¿no? Porque parece que hoy cada día más se oyen más voces de que el problema ya no los liberados. No, es que ahora hasta los delegados parece que somos el problema, ¿no? Esto tendremos que irlo peleando cada día una y otra vez, ¿no? Pero es que luego se ve otra cosa también. Fijaros en la verde, la columna verde se supone la gente que está bien. La gente que trabaja en empresas donde no ha habido reducciones de plantilla y donde hay delegados. Y fijaos que en este grupo el 8% no puede coger la baja médica. No, luego nos viene la patronal hablando de que no sé qué pasa en este país, que hay tanto absentista vago que no va a trabajar porque los trabajadores españoles no queremos trabajar y no sé qué, ¿no? Y hacemos fraude con la incapacidad temporal y todo eso. La realidad nos está diciendo ese otro dato, ¿no? Hay un 8% que no pueden coger la baja y son personas que trabajan en empresas que no ha habido ajustes, que no ha habido reducciones y que hay representación sindical. Claro, si miramos la barra negra, la situación ya es bastante problemática, ¿no? Bueno, y esto se reduce, evidentemente, se traduce, en un efecto en salud. La probabilidad de tener peor salud mental es un 15% mayor entre las personas que han sobrevivido a procesos de reducciones de plantillas, comparando con las personas que en su empresa no ha habido reducción de plantillas. Estos son datos también de la encuesta de 2010 de riesgo psicosocial. Claro, a veces hay gente que dice, oye, un 15% no está en exceso, un 15% es muy exceso. Un 15% cuando has eliminado el efecto de la edad, de la clase social, del tipo de contrato, del sexo, que aquí está eliminado. Esto no es el momento de explicarlo aquí, pero no tiene secreto. Esto en epidemiología son técnicas habituales. Cuando se comparan cosas se tiene que estar seguro de que se comparan peras con peras, ¿eh? Entonces hay métodos que permiten llegar a ajustar las comparaciones hasta que está seguro que ahí solo estamos analizando lo que estamos analizando y no otras cosas. Por tanto, aquí esto ya no es problema. Pero en segundo lugar, insistimos entre que un 15% de más riesgo entre supervivientes, o sea, entre personas sanas, porque si están enfermas no trabajan, y entre personas más que sanas, porque si hubieran estado un poquito enfermas, habrían pasado en el proceso de ajuste de plantilla, se hubieran ido a la calle. Por lo tanto, aquí estamos viendo la relación entre salud mental y ajustes de plantilla, no en población sana, sino en población súper sana, en población muy seleccionada. E incluso teniendo población muy seleccionada, seguimos viendo un exceso de probabilidad del 15%. Esa es una asociación muy notable. Bueno, aquí lo dejo yo y en todo caso esperamos que en el debate podamos concretar un poco más. Gracias.